sin ser muy exigente, podríamos ver los pagos con respecto al cliente. Y del cliente podríamos ver información del cliente, del rubro. Bueno, en este caso los teléfonos, que aquí no importa, solo lo único que podría ser importante sería el rubro, ¿no? Ahora, aparte de eso, podríamos ver con respecto a la moneda, con respecto a la forma de pago, digamos, ¿no? Y obvio, por la fecha podemos verlo con respecto al tiempo. Esas serían las posibles dimensiones sin rebuscar mucho en el tema. Entonces, las posibles dimensiones para todo. Aquí, por ejemplo, si vamos a ver pagos, ¿qué dimensiones podrían ser posibles? Viendo el esquema de la base de datos, dándose cuenta de cómo están relacionados los datos, es que los pagos podríamos verlo por fecha, como lo tienes por tiempo, lo podemos ver por cliente, y del cliente podríamos ver también su rubro dentro de la granularidad, digamos, ¿no? Por rubro del cliente. Ahora también podemos verlo por moneda o por forma de pago, ¿no? ¿Se entiende? Entonces serían las posibles dimensiones que podríamos ver el pago. ¿Se entiende o no? Sí, ingeniero, se entiende esa parte. ¿Ya? Entonces eso es lo que espero, que les ponga un poco más de dimensiones ahí. De las dos que tienes, ahí ahorita luego vamos a ver la descripción, por ejemplo. Ahí quizás moneda y forma de pago serían las otras dos posibles, digamos, ¿no? Dentro de tu esquema. Volvamos al esquema. ¿Se entiende para los demás? ¿Alguien comprende la idea o ¿me entiendes? Ahora, cuando veamos vamos a ver la granularidad, quiero ver el detalle de la dimensión cliente y el detalle de la dimensión tiempo, un rato para terminar de ver la vista completa. La parte de la granularidad. Lo quiere decir que por el tiempo lo vas a ver por año y por mes, digamos, ¿eh? Sí. ¿Sí? En el caso del cliente, ¿no? En el caso del tiempo. En el caso del cliente, digamos, ¿no? Rubro solamente estás mostrando. ¿Sí? Lo quieres ver por rubro. Ahora el cliente, a ver, mostrarme qué otro atributo. Sí, ahí podría ser solamente el rubro del cliente, digamos, ¿no? A ver, ahí, haciendo un poco un zoom, que tiene nombre, dirección, nada, eso es importante, digamos, no podría ser correo, fecha de nacimiento. Quizás podemos hacer algo solo para que quede fecha de nacimiento, pero digamos, quieres ver por edades, a ver cuántos jóvenes, cuántos adultos mayores, ¿me entiendes? Entonces podías tomar edad, digamos, ¿no? Que lo puedes calcular, entonces quieres ver en la dimensión cliente, el rubro del cliente y la edad del cliente, ¿me entiendes? El extracto del cliente, ¿se entiende o no? Sí, ingeniero, se entiende esa parte. Fecha de nacimiento. Ya, no es la fecha de nacimiento, la dimensión le vas a llamar, quiero verlo por edad o por extracto de edad, digamos, no me acuerdo cómo le llama técnicamente ese término. ¿Filtro? ¿Cómo? Filtrado por edades, adulto mayor, joven. Claro, pero a ese conjunto de niño, adulto mayor, se llama algo, no me recuerdo cuál es el término que se utiliza. Ya, pero bueno, le puedes poner quiero verlo por edad o quiero verlo por rubro, ¿no? ¿Me entiendes? ¿No? A mis clientes, ahí podías poner esas dos cosas, ¿sí? Obvio, la edad no la tienes aquí, pero la puedes calcular en base a la fecha de nacimiento y la fecha actual, ¿me entiendes? ¿No? Es interesante porque ese se puede calcular, no es algo que lo tienes almacenado, sino es un atributo que, aunque no lo tienes, lo puedes calcular. Con la diferencia de la fecha actual con la fecha de nacimiento. Exactamente, y no es necesario que esté. A veces pasa mucho con algunos atributos que, aunque no están, no significa que no lo puedes hacer, porque lo podrías calcular, no solamente con este caso, sino con muchos casos. Es solamente porque les sirva como ejemplo de cosas que se pueden hacer, ¿no? ¿Ya? Eso para completar un poco la idea. Volvamos a tu diagrama. Los demás me están siguiendo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, porque no nos da tiempo para revisarla a todo mundo, digamos, ¿no? Y la idea es que todos puedan entender y si tienen alguna duda, preguntar, por supuesto. Ingeniero, una pregunta. Sí, podría ser igual por el género, pero no hay género. ¿Se lo podríamos podría ser por el género, digamos, ¿no? Sería interesante, a ver cuántas mujeres me han comprado. A ver, mira, en esta organización la mayoría que compra es mujeres. Entonces quizás hay que ir. ¿Para qué le sirve esa información a los dueños de los negocios? Mira, la mayoría que me compra lotes son mujeres, entonces van a ir seguramente a ofrecer a sus vendedores, le van a decir, no, anda a tales lugares donde saben que se concentran muchas mujeres, a esos lugares, o ir a hacer convenios con ¿cómo se llama? Con, no sé, instituciones o esta rutina mujeres o cosas por el estilo. Entonces dicen, bueno, voy a tocar eso porque parece que la mayoría de la gente que compra
o no son los hombres, sino son las mujeres. Entonces, o voy a ir a los barrios a buscar a las mujeres, digamos, ¿no? Porque son las que, al final, la mayoría de las que compra, digamos, cosas así, ¿no? Entonces, uno analiza los datos, ¿para qué? Para luego tomar decisiones y poder mejorar su negocio, porque de eso se trata al final. ¿Se entiende? Obvio, ahí no lo tiene, digamos, ¿no? Pero, se puede aumentar, sí, puede aumentar para ese campo, ¿no? Sí, se puede aumentar, digamos, no solo por cuestiones académicas, porque en la vida real si no las tiene, no lo tiene, porque el problema es que, obvio, si no lo tiene y tengo miles de clientes, voy a tener que ir a revisar uno por uno y por el nombre darme cuenta si es hombre o mujer, digamos, ¿no? Para guardarle esa información. Y como el sistema transaccional no captura esa información, de nada sirve que yo le cargue ahorita esa información, digamos. ¿Por qué? Porque el sistema luego, cuando meta un nuevo cliente, no va a cargar, entonces no voy a estar yo metiéndolo a mano, todas esas cosas, porque yo no soy el sistema transaccional, yo me alimento de los sistemas transaccionales, ¿me entiendes? ¿No? Ahorita por cuestiones académicas podemos ir, como no hay un sistema transaccional que mantiene esa información, de hecho nosotros le hemos cargado esa información más o menos a mano, digamos, no podríamos inventarnos eso para que se vea más bonito el esquema, ¿me entiendes? Solo por cuestiones académicas, pero en la vida real, si yo me topo con una base de datos, con un sistema que no lo tiene, ni modo, le digo al cliente, no lo puedo sacar porque tu sistema no tiene esa información. Si él me dice, quiero ver cuántos hombres, cuántas mujeres, pero mira, acá no hay, no guarda, a menos que el sistema, pero a veces ni eso tiene solución, porque si ahorita lo arreglan el sistema para que tenga, ¿y qué pasa con los datos anteriores? Entonces, para que funcione, alguien tendría que acomodar los miles de datos que ya pudiera tener el sistema y además acomodar el sistema actual para que ya guarde esa información, para que yo la considere como válida y lo utilice ese dato a futuro, ¿no? Entonces tiene esas cosas, en la vida real no es tan simple, digamos, de ir a aumentar. Ahorita por cuestiones académicas, solo para que se vea bonito podríamos hacer eso, pero en realidad es solo para eso. ¿Me comprenden, no? Sí, porque no, por el momento no lo soporta ese tipo de preguntas en la base. Sí, sí, porque a veces me pasa eso en la vida real, ¿no? El cliente dice, quiero verlo así, luego cuando vemos su dato, de eso se trata esto, nos vamos con que no hay esa información, ¿no? Y entonces se dice al cliente, mira, está bien, lo quieres, pero no hay, no tienes en tu sistema. Ahí podemos inventar, no inventarte con los miles que ya pasaron, sino que como tu sistema no lo tiene, ¿qué pasa con los nuevos que van a venir? No lo van a tener tampoco, a menos que se hacen esos arreglos, entonces normalmente se desecha ese tipo de cosas, a menos que sean muy importantes y que estén dispuestos a hacer todos esos cambios para que eso ocurra. Ya, sigamos, volvamos a tu esquema. ¿Algo más? ¿Entendió, señorita? Sí, ingeniero, no, gracias. Al primero, entonces, para arreglar y para que quede bien solo para el que nos mostraste, el primer esquema, el mapeo del primero. Este de acá, el original, el grande. No, ¿ya? El primero, estábamos revisando el primero. Entonces, para que quede bien, según lo que yo veo, debería tener 2 dimensiones más, por lo menos, digamos, ¿no? Obvio, está bien la dimensión cliente, ¿sí? Está bien la dimensión tiempo. A la dimensión cliente le faltan algunos atributos que podía tener y que no los tiene. Y luego, aparte, había que aumentar la dimensión moneda y la otra forma de pago, que son las otras 2 posibles dimensiones, ¿no? Ahora, eso en cuanto a las dimensiones y el hecho que quieres analizar son los pagos. Veamos los indicadores un ratito para terminar y decir esto ya estaría bien si ocurriera eso. ¿Sí? Dime. Tiene 2 dimensiones. Mostrarlo más abajo, por favor. Si yo lo hiciera, yo lo que le estoy diciendo es que si yo hubiera hecho ese cubo en la lógica que el compañero está manejando, que lo que quiere ver son los pagos que se hicieron, entonces yo a ese cubo así de simple como lo vemos, a ese cubo para estar bien, según la lógica que maneja, porque según lo que él quiere analizar, ¿no? Según lo que él quiere analizar, ahí le faltaría 2 dimensiones más, ¿sí? Y a la dimensión cliente le faltaría más atributos, lo que ha definido más abajo. ¿Estamos? ¿Sí? Estamos. Y luego las medidas es la otra que quiero ver,
él lo que va a hacer es sumar todos los pagos, digamos, ¿no? ¿Sí? La descripción de cómo hago la operación. Sí, sí, ahí no un rato, agrandando por favor un ratito, es que quiero leer lo que dice tu medida, para ver, para decir, bueno, ya este está terminado, más o menos como así que debería quedar. Andate a las medidas, no lo veo. Ya, entonces ahí es un zoom de los montos pagados, ¿no ves? Nada Sí. más, ¿me entiendes, ves? De los montos pagados. Eso de retrasado, digamos, ¿no? ¿Me entienden? Eso retrasado, lo que son dos cosas que puedes hacer. Obvio, ¿qué quieres ver? Los montos pagados, ya bien. ¿Quieres ver cuántos días de retraso tiene o solo quieres ver los pagos, los montos pagados? Porque ya cuando hablas con retraso estás poniéndole como un filtro, una dimensión. Quiero ver lo que me pagaron, pero no quiero ver todo lo que me pagaron, sino aquellos que me pagaron con retraso solamente. ¿Eh? Sí, solamente hago referencia a... Ahora, ahí hay una pequeña dificultad. Digamos que por ahí solo ves lo que me pagaron, pero solo los con retraso, digamos. ¿Entiendo, Ahora, pero por el otro lado, la otra medida dice, quiero ver todos los pagos realizados. Entonces no los puedo tener juntos, porque si, ¿me entiendes? Si miro todos los pagos realizados, los cuento, los sumo, ¿me entiendes? La cantidad total de pagos realizados, no los podría ver junto con los montos pagados solo los con retraso, porque no se pueden ver, porque o los muestro todos los que están, o los muestro solamente los con retraso, ¿se entiende? Ya. Ya. Voy anotando acá. Ingeniero, disculpe. Ahí para que quede bien eso, un esquema básico, ahorita le contesto, please, para que quede bien ahí en un modelo básico, para que las dos cosas puedan sobrevivir, sería, quiero ver el monto pagado, todo lo que me pagaron, y quiero verlo también en la cantidad de pagos que realizaron. Entonces sí puedo ver, me pagaron 100.000. ¿Cuántos pagos me hicieron? Esos 100.000 son de, no sé, de 130 pagos que me hicieron. Me hicieron 130 pagos, diría por un lado, y por el otro lado, esos 130 pagos suman, no sé, 100.000 bolivianos, por ejemplo. Pongámosle un número. Eso ahí sería consistente, ese tema. ¿Está de acuerdo? Ahora, si tú dices, no, solo quiero ver lo que me pagaron con retraso. ¿Me entiendes? ¿No? Ahora, aquí tendría que ver la cantidad de pagos con retraso, también tendría que ser, para que los pueda ver juntos, si no es imposible verlos juntos. No sé si me comprenden. Sí, es que un enfoque es en cantidad de... Claro, estamos analizando los mismos, pero es de lo mismo, no de cosas diferentes. Lo que quiero que comprendan que no hay manera de mostrarlos juntos, porque no podría. ¿Me entiendes? A menos que de abajo sea, quiero ver la cantidad de pagos con retraso y aquí quiero ver el monto de pagos con retraso. ¿Se comprende o no? Sí, uno es cantidad de transacciones y la otra es el valor de los montos. Ajá. Sí, pero si tú ves aquí cómo lo especificas, el de arriba tiene que ver solo con los pagos con retraso y el de abajo tiene que ver con todos los pagos. Y no es posible hacerlo ahí, mostrarlo juntos. Obvio, se pueden mostrar ambas cosas, pero juntos no se pueden mostrar a la vez porque es imposible. Ya. ¿Se entiende? O haces otro cubo donde aquí miras solo todos los pagos y en otro cubito ves los pagos con retraso, digamos, ¿no? ¿Me entiendes, Entonces sería cantidad total de pagos con atraso. Claro, sería otra vez lo mismo, porque obvio, por un lado te va a decir, ¿cuántos pagos se me hicieron con atraso? 10. De 100 pagos se hicieron 10 con retraso. ¿Cuánto sumó en plata eso? No sé. 1000 y tanto, así. 1000 y tanto, ¿me entiendes? Eso. Pero los dos tienen que ver con lo mismo, porque no los podría mostrar juntos los dos, porque si yo selecciono un conjunto de datos, uno anula al otro, ¿me entiendes? No pueden vivir juntos. Ya, entonces si quiero eso, otro cubo, ok, ya. Ya a ver la señorita, ¿qué quería preguntar acá? No, era eso, ya me despejó la duda. Gracias, ingeniero. Ya. Entonces, otra vez, es solo un ejemplo para ver cómo se podría hacer este tema. Este tema sería eso. ¿Estamos? ¿Ya? Sí. A ver, bajemos al otro. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o alguna otra duda? Porque no vamos a tener tiempo para corregirle a todos. Así que, por favor, los demás grupos pregunten con respecto a su dato o dudas que tengan similares a lo que estamos viendo para que, por supuesto, todo el mundo arregle sus cosas y lo deje lo mejor posible, ¿no?
Se entendió del primer caso, ¿no? Cómo debería más o menos haber quedado ese para estar bien o relativamente bien con respecto a la época. Contratos, aquí, por ejemplo, él quiere analizar los contratos, ¿eh? Entonces dice, quiere ver la cantidad de contratos. A ver, aquí hay una contradicción, ¿no? Si supone que son los contratos, ahora aquí dice cantidad de lotes vendidos. A ver, ¿se supone que vas a ver los lotes o vas a ver los contratos? Obvio, los contratos implican una venta a un lote, así que no hay necesidad. Entonces, si lo que vamos a ver son la cantidad de contratos, está bien. Ah, mira, quiero ver, en nuestra base de datos tiene 100. Si quiero ver por cliente, por rubro, cuántos de estos contratos, en este mes, cuántos contratos hizo, ¿me entiendes, Ahora, luego, montos, quiero ver los montos de los contratos, ¿no? Pero fíjate aquí otra vez, quiero ver la cantidad total de los lotes vendidos, pero por otro lado digo que quiero ver la cantidad de contratos finalizados, obvio. No puedo mostrarlo al mismo tiempo. Sí, amerita no los finalizados porque los totales nunca van a poder estar juntos. Si veo aquí los totales, digamos, no solo el finalizado, acá tendría que ver la cantidad de los finalizados también, digamos, ¿no? Entonces amerita otro cubo donde separe los lotes de los contratos, por lo que quiero ver. Sí. Vamos al esquema más simple, ahí diría la cantidad de contratos que he hecho, podría ver el monto total de los contratos que he hecho, digamos, ¿no? Obvio, en este caso sería el monto total, y hay que ver cuánto es el monto total recibido por esos contratos o el monto total comprometido. Por ejemplo, no sé, hice 100 contratos, digamos, ¿no? Por 10.000, pero no me ha entrado la plata, es lo que supuestamente me va a entrar por cuestiones de esos contratos, ¿no? Ese si tomas el monto total del contrato, pero si tomas solamente la cuota inicial, digamos, ¿no? O los pagos que se hicieron, digamos, ¿no? Entonces, lo que quiero ver de esos contratos es el monto que es recibido hasta el momento por esos contratos, que sería la cuota inicial más las cuotas que pagó, digamos, ¿no? O quiero ver lo que me va a entrar o en el futuro voy a tener de todos esos contratos, digamos, ¿no? Entonces, ahí no está claro cuál es el monto que estás tomando, porque si nos vamos seguramente a la aclaración de ese, nos vamos arriba, ¿no ves? Y vemos ese monto total en tu declaración, no se sabe si lo que estás sumando es lo que en realidad vas a recibir, lo del monto al contado, si es al crédito, del monto al crédito, o lo que ya pagaron en la cuota inicial más las cuotas que ya pagaron. ¿Qué es lo que realmente estás ahí sumando? Seguramente no está claro, Si lo ponemos de esa forma y le aumento por forma de pago, ¿no aumentaría más una dimensión extra por forma de pago al monto total? Claro, si pones en la dimensión la forma de pago, entonces ahí vas a decir, mira, ¿cuántos contratos? O, por ejemplo, ¿cuántos contratos hice hasta el momento? 100. ¿Cuántos hice al contado? 50, no sé, 60 al contado y 40 al crédito. Van a salir, es una dimensión esa. ¿Cuánto dinero obtuve por ventas de 40 y 20? Esa es una dimensión, digamos, ¿me entiendes? ¿No? Ya, ingeniero. Sí, ahora, entiendo. eso de ahí de manzano no me parece. A mí lo que me parece es que lo que debía ver es el proyecto. Yo quiero ver en este proyecto que tengo es cuántos contratos tengo, ¿me entiendes? Ahora, dentro de la dimensión proyecto, puedo verlo, digamos, por el nombre del proyecto, por el manzano, por no sé, la V del ahí podría ver, pero en realidad debería ser la dimensión proyecto, ¿no? Ya, ingeniero. Ok. Ya no quiero seguir porque, bueno, sería hacérselo a este bicho el trabajo, digamos, ¿no? Solo quiero aclararle algunas cosas que no están bien para que traten de entenderlo y, obvio, todos mejorar en ese aspecto y hacerlo bien. Porque, obvio, cuando lo hagan en el examen, si no lo saben hacer, lo van a hacer mal y, por supuesto, se van a aplazar, digamos, ¿no? A ver, preguntas, dudas. Ingeniero, por ejemplo, Dime. si lo que analizar es contratos, en la fase 1 tengo que tener un mínimo de 10 preguntas. No, pues lo que pasa es que, a ver, en la vida real no es que haya un mínimo. Es que cuando vas vos no hay ni un mínimo ni un máximo, ¿me entiendes? Cuando vas con el cliente a analizar vos qué es lo que quiere analizar, te vas a topar con una serie de requerimientos, de cosas que el cliente quiere.
esa cantidad, no sé, cuando vayas con el cliente puede terminar en, no sé, en 3, en 4, en 10, en 20, en 30 preguntas, digamos, ¿no? Dependiendo de la complejidad de su dato y la calidad de información que quiera obtener del este. No tiene un número, ¿me entiendes? Se supone que yo, porque ustedes son así, digamos, ¿no? Y bueno, le digo, a ver, hagan unas preguntas que definan más o menos qué es lo que se quiere analizar, y algunos vienen y me traen pues 2 preguntas locas, y le digo, no, pues, date el libro, tenés que definir un poquito más de cosas. ¿Y cuántas? Me piden un número, yo normalmente a veces le digo, bueno, poner por lo menos entre 10 o 20 o algo por ahí, pero eso en realidad es algo muy relativo a la complejidad del problema y a lo que realmente quiera analizar el cliente. Pero tampoco significa que, obvio, vas a hacer solo 2 preguntitas por esto, debería haber un poquito más, ¿no? Es solo porque estamos haciéndolo como al revés. En la vida real no ocurre así, ¿no? No es que de pronto te sientas vos y vos te imaginás lo que quiere el cliente, sino vas y hablas con el cliente y entendés lo que quiere el cliente y luego lo representás en un esquema, digamos, ¿no? Pero obvio, como estamos haciendo más o menos como el cangrejo aquel caminando para el otro lado, como que ya lo tenemos y vamos para el otro lado, en realidad es al revés. Comenzamos por el cliente entendiendo hasta llegar a los datos y entender cómo está su información, ¿no? Pero aquí como no tenemos esa posibilidad de ir con un cliente real, lo hacemos más o menos simulado y comenzamos por el final cuando debíamos comenzar por el inicio. No sé si me entiendes. Sí, pero ya, por ejemplo, yo me formulé 10 preguntas y lo que quería analizar era contratos, digamos. Ya, a ver. Pero no se puede mostrar todo eso en un cubo, eso es lo que estoy entendiendo ahorita con lo claro, que ahora lo que tienes que hacer quizás son 2 cubos o 3 cubos donde sí se pueda mostrar. Entonces, no tienes uno, sino puedes tener 2 o 3, digamos, ¿no? O 5 o 10. Ya. No quiere decir, no puedo hacerlo en uno, ya ni modo, me deshago de lo demás. No. Haces otro, pues, ¿no? Ya, era eso lo que no entendía. Claro, es como si vos te pidiera en una empresa un cuadro, a ver, mostrame, no sé, los montos vendidos en la empresa esta semana, y por otro lado te pide a alguien que le mostres, no sé, a ver los empleados despedidos esta semana. Ay, ¿querés hacer un solo cuadro donde muestre las ventas esta semana con los despedidos esta semana? ¿Me entiendes? ¿Ves? Entonces, te das cuenta que no tiene chiste mezclarlo, porque no se pueden mezclar, y entonces mejor hacer 2 cuadros. Uno donde muestres todas las ventas de esta semana, como fue, y en otro cuadro muestras qué personal o cuánta personal fue despedido esta semana, porque si lo mezclas con las ventas de esta semana, ya entenderás que no tiene ni pie ni cabeza, te van a botar de ahí, ¿se entiende, no? Entonces significa que no significa que no puedes hacer 2 cuadros para mostrar las 2 cosas que te pidieron, porque te están pidiendo que le agarres y le muestres un cuadro cómo fueron la venta, y te están pidiendo, el cliente quiere que le muestres cómo ha ido los despidos de personal o el incremento de personal en estos últimos meses. Ah, no, es que no lo puedo hacer en un mismo cuadro y te hago uno. No, haces 2 cuadros simples, ¿no ves? Sí, y no puedo tener, por ejemplo, sigo con contrato. Ajá. ¿Puedo tener mención contrato o no? Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, ahí en uno se puede llamar contratos generados, no sé, en otros contratos vencidos o contratos entonces, ¿me entiendes? Le puedes poner como que distintos nombrecitos ahí para dar a entender qué es lo que quieres analizar. Ya. Si es que en un mismo pero también tienes que pensar si realmente no pueden entrar, porque ocurre al revés también, que la gente me hace 2 cuando se podían mostrar en uno solo. ¿Me entiendes, Entonces ya me ha pasado también eso, digamos, ¿no? Que lo miro 2, pero ¿por qué mostras si es lo mismo esto? ¿Por qué no lo mostras en un solo ¿Me entiendes? No, solo pones una medida más y una dimensión más y ya está, lo puedes mostrar los 2 en uno solo. Entonces, al revés, a veces también ocurre que la gente lo divide cuando ya poderlo mostrar en uno solo y se puede mostrar. Así que tampoco tírense a dividir las cosas sin pensarlo bien y no darse cuenta que realmente los 2 se pueden ver. Cuando no se pueden mostrar porque no son compatibles, obvio voy a crear quizás 2, ¿no? O 3. ¿Se comprende? Sí. ¿Qué más, señores? Preguntas, dudas, vamos.
Ya, puedes dejar de compartir para que otro compañero nos pueda compartir. ¿Quién más quiere mostrar su cosa? Ingeniero, ¿puedo compartir mi documento? Claro, claro. Ya. ¿Ya se puede ver mi documento? Sí, sí, ya estoy viendo. Estoy viendo tu explorador de archivo y un Excel por ahí. Ah, ya, van a Ya, ahí por ejemplo, ahora en sí. tu primer indicador, cantidad de contratos, ¿no? El hecho contratos, está diciendo dos. Entonces como no le estás poniendo ningún apellido al contrato, estamos asumiendo que lo que quieres contar es todos tus contratos, ¿no? Sí. ¿Me entiendes? Una idea muy básica, digamos, quieres saber cuántos contratos ¿ya? A diferencia que su compañero quería ver, no sé, los contratos X con ciertas características, vos no hay problema, es más genérico todos los contratos, está bien. ¿Me entiendes? Eso ya ahí, por ejemplo, el siguiente ya no vale la pena, porque eso de contratos al contado y al crédito, entonces es una dimensión, en realidad es el mismo de arriba, donde estamos diciendo, quiero ver los contratos, y una dimensión por la forma de pago. Entonces, ¿qué vas a ver? La cantidad de contratos, y cuando selecciones aquí la forma de pago, vas a ver cuántos al contado y cuántos al crédito, ¿se entiende? No es necesario hacer dos. Porque en realidad en los dos casos estás contando contratos, solo que en un caso lo estás mostrando en general y en el otro una dimensión, pero en realidad van a haber n dimensiones, si no tendríamos que hacer un montón de eso por cada dimensión que quieras ver. La cantidad de contratos, no sé, de este proyecto, entonces otro, no, esas son dimensiones, no sé si me comprendes. Sí, entiendo. Esa parte entonces lo voy a cambiar. ¿Me entiendes? Porque imagínate si hay 10 modalidades de pago, vas a crear 10 cosas por cada uno al contado, otro al crédito, otro con tarjeta, otro con no sé qué. Entonces, no haces eso, es solo uno. De esos tres que veo ahí en esa página, es solo uno en realidad. Y solo hay una dimensión, aparte de las dimensiones que tiene, seguramente que va a ser la modalidad de pago, ¿no? Sí. Ahí luego lo otro que quiere ver son los pagos. Y ahí también lo que tienes que aclarar y que quede claro es qué promedio de qué monto, porque hay varios montos de un pago, si se dan cuenta. Ahí no hay solo un valor en los pagos, hay varios pagos, hay varios montos cuando se registra un pago. ¿De cuál de los montos estás hablando que quieres sacar un promedio? No está claro ahí. No lo puedo tomar como forma general, todos los pagos que se realizaron, el monto promedio quiero. Sí, pero ¿de qué vas a sacar promedio? Obvio, en la aclaración tiene que decir voy a sacar el monto promedio del total que se me pagó en un contrato o de la cuota inicial, ¿me entiendes? O es de lo que se me pagó a capital más lo que se me pagó con ¿cómo se llama? De multa. ¿Cuál es lo que vas a promediar en realidad? Porque, por ejemplo, yo digo, voy a promediar, digamos, ¿no? Voy a sacar el promedio del alumno, es como decirlo, ¿sí? Pero bueno, ¿qué vas a promediar? Las notas, vas a promediar la nota final, las notas de los exámenes, la nota de los parciales o la nota final, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Entonces tiene que quedar claro, ahí como hay más de un monto, obvio, si solo hubiera un monto ya está bien, estaría claro porque no hay más que uno, pero ahí en los pagos hay más de un monto, entonces hay que aclarar cuál es el monto que vas a sumar, contar o promediar, ¿no? Ya está bien, esa parte ya entendí. Voy a ser más específico entonces. Y a ver, vamos a tus esquemas.
Un rato, porque si no, no vamos a arreglarte todo tu A ver, ahí, veamos abajito, bajalo un poquito más, por favor. Y ahí, por ejemplo, los contratos. Dice, bien, vamos a ver la más fácil. La dimensión está bien. Quiero ver los contratos por proyecto, por tiempo, por categoría, por rubro. Ese rubro es cliente, ¿no? Sí. Ya, por estado el contrato está bien. Tienes varias dimensiones de todas las posibles que se ven ahí. Está bien, digamos, ¿no? Quizás habrá necesidad de alguna otra cosa, pero aparentemente sí, está bien. ¿Qué quieres de los contratos? La cantidad de contratos, ¿no? ¿Sí? Cantidad de contratos por esto ya, solo habría una dimensión y sería el promedio de contratos, pero a ver, quizás sean dos medidas, la cantidad de contratos y el promedio de contratos firmados, pero lo que hay que ver es qué es lo que vas a promediar, ahí no está claro también qué es lo que vas a promediar, ¿me entiendes, no? Sí, esa parte era clara. ¿Se entiende? Porque yo, a ver, si te das, tienes que tener un valor del cual sacar un promedio. Pero si lo que estás suponiendo que voy a promediar, porque el único valor que tienes hasta ahora es la cantidad de contratos. ¿Cuántos contratos? 5. El promedio, ¿me entiendes? ¿No? ¿Qué vas a sumar? Vas a promediar el número, los ID de los contratos, el número de contratos. Eso no tiene ningún sentido sacar un promedio, ¿no? No voy a contar cuántos contratos hice, voy a sacar el promedio de dinero recibido en la cuota inicial, por ejemplo, o voy a recibir el promedio de dinero recibido por contrato, o el promedio de dinero, o el promedio de las ventas totales por contrato, dependiendo de qué es lo que realmente vas a hacer. Las otras dos de en medio no tienen sentido, digamos, porque es básicamente una dimensión, ¿no? Que la vas a ver por forma de pago, ¿no? Porque ahí no está, digamos, no está rubro, está estado, el contrato, quizás en la forma de pago debería estar en otra dimensión. Y luego la primera está bien, la segunda es lo que no está claro, qué es lo que vas a promediar, ¿no? Sí, entonces estos 3 indicadores en uno solo los pongo. Claro, es uno solo, cantidad de contratos nomás, y debías tener una dimensión por forma de pago, ¿no? Sí, está bien, ingeniero. Y este es el siguiente, bueno. Ya lo mismo para darle opción a otros, porque si no, no quiero resolverle a uno solo, para darle opción a otro grupo, porfa, si lo puedes dejar de compartir para ver si hay otro grupo que quiera compartirnos. Ya, listo, Andrea. Desde el inicio. ¿Desde la segunda parte, ingeniero? Sí, la segunda parte. Ya. Ya, a ver. Veamos ahí un ratito, a ver, ya, ahí. Cantidad de cuotas, dice. A ver, veamos ese, más abajo, andate al esquema ya de ese. ¿De cuotas? Quiero ver qué es lo que estás planteando hacer. ¿Eso? Ya. A ver, quiero ver este tema. Promedio de cuotas. Cantidad de cuotas. A ver, lo que pasa es que esa de cuotas no... A ver, quiero entender qué es lo que pensabas o querías analizar con este tema. Me resulta muy ambiguo la idea. Trato de entender qué pensabas hacer, pero a ver, primero intentaré escucharte cuál es la idea, porque no me cuadra nada de esto. En promedio de cuotas, bueno, con el concepto de cuotas era para saber
las cuotas que tenían, bueno, tenían el concepto de multa de atraso, y bueno, saber el promedio Ya, de lo que cuotas quieres es en contar qué cuántas tiempo. cuotas fueron pagadas con retraso. Sí, Ya está bien, vamos a contar las cuotas que fueron pagadas con retraso, más o menos, ¿eh? ¿Sí? Entonces ahí me va a salir, si yo le pongo ahí directamente sin ninguna dimensión, lo que me sale es cuántas cuotas se pagaron con retraso. Ya, está bien, ese queda claro. El promedio de cuotas, ¿qué es lo que esperas que salga ahí? Por ejemplo, cuando yo te digo, bueno, la cantidad de cuotas, digamos que hay 325 cuotas que se pagaron con retraso, todo el mundo lo entiende. ¿Entiendes? ¿Qué esperarías ver vos ahí mismo, en ese mismo cuadro, si yo las pongo las dos medidas? Deberían poderse ver las dos juntas. En uno se va a ver 325, que son las cuotas que se pagaron con retraso. En el otro de arriba, ¿qué se supone que voy a ver? bueno, podríamos sacar el promedio de las cuotas, bueno, de esas cuotas. Por eso, pero a ver, en un promedio en el tiempo. Yo te digo, en el caso de cuotas con retraso, bueno, si saco las 10.000 cuotas que se pagaron, por ejemplo, las 1.000 cuotas que se pagaron, hay 325 que se pagaron con retraso. Y ahí aparece un número de 325. ¿Qué aparecería en el caso de promedio de cuotas? ¿Qué es lo que esperas que salga ahí? No recuerdo bien, No sé, ingeniero. Ahí en promedio de cuotas estamos viendo, si no me equivoco, era lo que para saber con qué tipo de moneda se pagó y todo eso. No, a ver, dame un ejemplo. Si no te ubicas, obvio, a ver, yo te doy un ejemplo que conoces muy bien. Si yo te digo, ¿cuántas materias venció? Y ahí que me va a salir, venció 10 materias. Belleza, sabes que ese 10 significa cuántas materias vencí. Si yo digo promedio de nota de las materias vencidas, me va a salir 61. Pues. Entonces, ¿qué significa el 61? Que esas 10 materias que vencí, las sumé y las dividí por el número de materias y me salió que el promedio de las notas que venció esas 10 materias es 61, el promedio. Porque una la venció con 55, otra con 70, otra con ¿se entiende, no? Y llevando a la misma lógica, dame un ejemplo de qué diablo verías ahí. Ya yo te pongo el que yo veo ahí, lo que no veo qué diablo iría en el otro. A ver, dame un ejemplo como que acabo de darte, qué es lo que habría ahí. ¿Se entiende? Bueno, con el promedio, en las preguntas pusimos un promedio de las cuotas pagadas en un periodo de tiempo. Por eso, dame un ejemplo de cómo se vería un dato ahí, porque no tiene sentido lo que estás planteando. A ver, dime, ¿cómo sería un valor para ese promedio? A ver, digamos, quisiéramos saber, tenemos la cantidad total. Quisiéramos saber, por ejemplo, en cada semana, de todo el tiempo que hemos recibido las cuotas, de cada semana, ¿cuál es el promedio que es el ingreso de dinero, o sea, de las cuotas? Algo así, si no me equivoco, era la idea de esa pregunta. A ver, otra vez. Es que no se han imaginado que no. ¿Por qué? Porque no lo han pensado bien. No tienen ni idea de qué es lo que quieren ahí. Les explico. Y no son obvios los únicos ni los primeros. Simplemente comienzan a poner nombres, ¿no? Sin pensar realmente lo que piensan sacar. Y si tiene alguna utilidad lo que piensan sacar. Si tiene algún sentido, entonces simplemente le ponen porque suena bonito promedio o porque suena bonito ¿cómo se llama? Porcentaje de esto, pero después cuando te digo ¿qué es el porcentaje? No saben ni dónde van a sacar ni lo que van a sacar porque nunca lo pensaron por ahí, solo le pusieron porque suene bonito el nombre. Otra vez piénsenlo bien ahí, no le veo ni pies ni cabeza, ¿qué es lo que saldría ahí? Porque si vas a promediar cuotas, ¿qué vas a promediar? El monto de la cuota inicial de los pero obvio, esa no ocurre cuando pagas una cuota retrasada, la cuota inicial comienza allá, es el promedio de esas cuotas retrasadas, digamos, que nos pagaste. Voy a agarrar los montos de esas cuotas y voy a sacar un promedio de los montos de las cuotas
que se han pagado retrasados. Entonces lo que me va a salir ahí es no sé, por ejemplo, no sé, 300, me va a salir 1.341. ¿Qué es 1.341? El promedio de los montos de las cuotas de esas 325 que se pagaron. Una se pagó 600 bolivianos, otra se pagó 1.000 y en total el promedio sale, ¿me entiendes? No sé, 1.000 y algo sale el promedio de la pero eso no está ahí, digamos, ¿no? Ahorita recién lo estamos, yo le estoy dando una idea de lo que podría ser, ¿no? O que podría haber, pero quizás era otra la idea, o quizás nunca la tuvieron la idea, solo lo pusieron por ponerlo. Entonces, ese es el tema, que debemos tenerlo claro, y obvio la especificación tiene que estar claro de cómo y qué es lo que va. ¿Se entiende la idea? Sí. Poner las cosas claras y como son y no inventarse. Tienen que tener claro ustedes lo que lo van a sacar, qué es realmente lo que van a sacar en cada indicador, de dónde sale, cómo sale. Por eso es que se hace esa primera, bueno, ¿cuál es el indicador? ¿Cuál es el hecho? ¿De dónde sale eso? ¿Cómo lo calculo? Explícame. Y en las explicaciones que ponen ahí no, se nota que no la tienen claro de dónde va a salir. Y obvio en el esquema luego tienen que decir de dónde realmente, de la base de datos, cuál es el campo, los campos que van a tomar. Y ahí es donde uno se da cuenta de que no está claro y que, obvio, fue más o menos inventadito el tema, ¿no? A ver, vamos de nuevo ahí. Ahora, las cuotas, digamos, las van a ver por tiempo, está bien, digamos, ¿no? Ahora, vamos no a la base de datos, quiero ver qué dimensiones posibles podrían haber, por ejemplo, para el caso de cuotas. Quiero verlo en la base de datos, el esquema completo, para ver qué otras dimensiones podemos ver ahí en cuotas, porque ahí le han puesto dos cositas que no sé si es realmente lo que se puede sacar o no. ¿Me lo puedes mostrar el diagrama de la base de datos? Sí, aquí está. Ya, a ver dónde está cuotas, ¿me entiendo, Entonces, en realidad lo que van a ver son pagos ustedes de cuotas, ¿me entiendo, No son en realidad las cuotas, sino es el pago de cuotas, porque la cuota de por sí no tiene, porque ahí no tienes monto, por ejemplo, en la cuota, digamos, no sabes el monto exacto que pagaste, no sabes la fecha cuando la pagaste, porque una cosa es la fecha que deberías pagar y otra la cosa es la fecha que la pagaste, Entonces es pago de cuota, porque solo no funciona, Además que como quieres ver cuáles son las que se pagaron con retraso, la única manera de saber que una cuota se pagó con retraso es medirla contra el pago, ¿Se entiende o no? Sí, sí. Entonces puedes ver, digamos, por moneda, ¿entiendes? Los podrías ver también por forma de pago, las puedes ver por el rubro del cliente, porque puedes ver por acá. Por el otro lado podrías ver a ver qué otra cosa, por estado también. ¿Sí? Ingeniero, hicimos uno con respecto a pagos. Lo que pasa es que esa de cuota en realidad es pago de cuota, porque lo que tienes que ver es las que se pagaron con retraso y no puedes ver solo en la tabla cuota ese coso. Ahí son todos los pagos, ¿me entiendes? Sí. Es como que este es general y ese solamente son los pagos con retraso, ¿me entiendes? Entonces, sí. ¿Qué podrías hacer, digamos, no? Vos agarrar y hacer solo un cubo donde puedas ver los pagos, todos, y poner una dimensión del estado o de la condición en el momento de pago para saber si es, y poder verlas con retraso y las sin retraso, ¿me entiendes? Crear un clasificador ahí y hacerlo en uno solo. Aunque no lo tiene, pero sí podrías construir eso, porque podías crear una tabla, digamos, medirla contra correr un proceso que te clasifique esos pagos de cuotas, las que fueron con retraso por la fecha, ¿no? Y luego clasificarla y asociarla a un atributo de manera que luego puedas utilizarlo eso como dimensión. Y lo podrías hacer ya juntos, quizás. Ahorita quizás directamente no, pero sí. O lo podrías hacer separado también en este caso, ¿no? Pero también se podría hacer juntos, pero no directamente como está. Tendrías que aumentar algo más.
aumentarle cosas ahí para que se puedan hacer, ¿no? Y para no dañar la base de datos, podrías crear una tabla auxiliar y asociar la cuota a esa tabla, digamos, ¿no? Para saber si esa cuota se pagó normal o con retraso, y así ya utilizar esa tabla que vas a crear adicional, digamos, sin relaciones, como la dimensión para ese caso, ¿no? Y poderlo ya verlo en un solo cubo ambas situaciones. No sé si me dejé entender. Sí, ingeniero. Ingeniero, disculpe, ahí nosotros la anterior vez nos dijo lo mismo y colocamos el atributo monto multa para saber ahí si hay retraso o no. ¿Dónde, perdón? ¿Cuál? En la tabla pagos nos hizo colocar un atributo que es monto multa. ¿Cuál, perdón? ¿Cuál? Monto multa en Monto pagos. multa. Sí. Ah, ya, pero ese, digamos, monto multa es un valor, ¿no? Sí. ¿Me entiendes, no? Y obvio, como ese no es un valor discreto, un valor continuo, no lo podías utilizar para clasificar, ¿me entiendes, no? Tendrías que tener, en realidad, si quieres hacer algo ahí, un estilo booleano, ¿me entiendes? Con o sin retraso, ¿me entiendes, no? Y ese lo podías utilizar. O crear una tabla conceptual, temporal, digamos, ahí donde diga, no sé, 1 con retraso, 2 sin retraso. Y obvio, ahí ponerle a ese atributo 1 o 2, y ahí ya sabes si es con o sin retraso, ¿entiendes? Pero si lo utilizas el monto multa, obvio, ahí, digamos, tendrías que, como decir, si es 0, es sin retraso. Si es mayor que 0, digamos, ¿no? Porque no hay un valor, hay miles de valores, digamos, ¿no? Para poder hacer eso. ¿Se entiende? Sí, y eso solo te va a decir, pero ¿dónde aparece el concepto? Con y sin retraso. Ese texto que quiere ver el usuario. Entonces tienes que tenerlo en algún lugar para que describa esa dimensión, porque ahí no tienes eso, no hay algo que te diga sin y con. Por eso es que se crean normalmente esas tablas, digamos, ahí, y se lo asocia a un valor. Obvio, directamente a multa no lo puedo asociar, pero si en vez de eso hubiera un 0 y 0 en otra tabla significara sin retraso y 1 significara con retraso, entonces lo puedo utilizar de dimensión y clasificarlo de esa manera. No sé si captan mi idea. Ingeniero, entonces, lo que es concepto de multas, ese no podría ser una dimensión de pagos, ya que está muy... ¿Cómo? Sí, puede ser, ese también podrías utilizar el concepto de multa. Claro, ese concepto de multas lo pusimos a cuotas, pero dice que está mal, entonces podríamos utilizarlo con pagos. Claro, lo que dije ahorita que estaba mal, que estaba con cuotas, en vez de que estén con el hecho cuotas, que esté con el hecho pago. Ya, lo que pasa es que, fíjate, obvio aquí, cuando tú haces un pago, es de una cuota, y esa cuota en teoría puede tener una multa, y esa multa tiene un concepto, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Ya? ¿Vamos o no vamos? Ahora, si yo no hago el pago de una cuota, ¿me entiendes? Yo si no hago el pago de una cuota, obvio esa cuota, por supuesto que no tiene multa. Entonces no puedo ir a partir de cuota, porque obvio, si hay una cuota y está asociada a una multa y no se ha pagado esa cuota, no sé qué diablo es. ¿Se entiende? Si quiere, las cuotas existen antes que el pago. Y entonces cuando yo creo la cuota, ¿no es? Debería asignarle una multa, ¿no es? ¿Y cómo le puedo asignar una multa cuando la creo la cuota si no la han pagado todavía? No sé si va a tener, ¿no ves? Sí. ¿Se entiende, no ves? Claro, claro. Entonces es como que yo soy adivino y voy a decir, esta cuota va a tener multa, ¿no ves? Y lo asocio a una multa. Ahora, cuando la pago, digamos, voy a suponer que no soy adivino y lo que estoy haciendo es que cada vez que la pago, recién en ese momento la asigno. Mientras tanto, ¿qué le puse? Le puse nulo y las que sí tuvo, lo hago un update y le asocio una multa. Entonces, no es la mejor manera de hacer. No sé si inicialmente esto estaba así, modelado de esa manera. ¿O ustedes lo pusieron? Estaba. ¿Estaba?
Entonces, que lo modeló mal, digamos, ¿no? Por eso es que ahorita hay ese problema, porque obvio, entienden por qué es ilógico, digamos, que hayan cuota y esa cuota está multa. Si todavía no ha sido pagada, no sabe si va a tener o no multa, ¿no? Por lo tanto, cuando yo creo una cuota, no le podría asociar a una multa, ¿no? ¿Sí? Entonces multas tienen que estar asociados con pagos. Claro, porque es ahí cuando recién se sabe, ¿no? Sí. Y de ahí podemos hacer la dimensión concepto de multas con pagos solamente. Ajá. No, lo demás está bien, digamos, no hay ningún problema, pero a mí lo que me parece que está mal es esa lógica, que se puede, pero hacerlo es como hacerlo al revés, ¿no? Primero hago la cosa y si se lo invento antes no tiene sentido, digamos. Entonces tendría que hacer un pago y después de hacer el pago de la cuota, recién crear una multa, digamos, ¿no? Recién asociarlo a un concepto y recién después vincular la cuota, cuando no tiene sentido que lo haga así, ¿no? Sí. ¿Ya? Entonces es el sentido como está hecha esa relación, por eso al final yo le decía, vamos por el otro lado, por donde debería ser, porque al final lo que se hace, pero como ya está por este lado de acá, digamos, ¿no? Entonces sería un poco cambiarlo nomás el lugar y después quedaría bien, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Ya, para que más o menos cuadre con lo de allá. Listo, pueden dejar un rato de compartir para que... Gracias, Inge. Ya, listo, ¿qué horas son? Muchas veces ya pasamos, ¿no? Entonces el miércoles, señores, dos cosas. Primero, alisten la cosa, vamos a hacer. Voy a dar una revisión de la tercera fase un ratito, pero después vamos a ver conmigo ya cómo hacemos la implementación. Voy a agarrar algunos de esos cubos que la mayoría de ustedes ha hecho ahí y lo vamos a hacer la implementación, o por lo menos la primera parte de la implementación, ¿ya? Así que no se falten el día miércoles, porfa. Voy a intentar estar más antesito de las 3, comenzar unos 10 minutos por lo menos antes, ¿ya? Ingeniero. Ya no se olvide de subir hoy día esa tarea de la segunda fase, no sé si la creé, pero si no ahorita la voy a crear para que lo suban de una vez eso, y de la tercera fase de una vez las voy a crear, ¿ya? Bueno, que estén bien, nos vemos. Ingeniero, que tengan buenas tardes.